Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 13. Dice así la Sagrada Escritura: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los versículos del 6 al 8 hacen referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Fue un hombre que de alguna forma preparó el camino para la irrupción del Mesías. Preparó a la nación de Israel para la llegada del Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, ahí vemos a Juan el Bautista desarrollando su ministerio, bautizando a las masas. Concretamente en el capítulo 3 y versículo 3 del Evangelio según Mateo, se dice lo siguiente con respecto a Juan el Bautista. Dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Mateo está citando un pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 40, donde 8 siglos antes de Cristo ya se anunció de alguna forma la misión de este precursor del Mesías. Juan el Bautista no era el Mesías. Él lo declara más adelante en el capítulo 1 de Juan, en los versículos 21 al 23, encontramos que ciertos líderes de la nación hebrea vinieron a Juan para preguntarle quién era él. Y en el Evangelio de Juan encontramos que dijo que él era la voz de uno que clama en el desierto. Así se identificó Juan el Bautista. Él dijo que él no era Elías ni el Mesías. Él fue enviado y comisionado por Dios para dar testimonio. Él no era la luz. Juan el Bautista vino a testificar de la luz. Cristo, nuestro Señor y Salvador, es la luz. El autor sagrado presenta en esta porción, en este capítulo primero, un contraste entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Encontramos en este capítulo primero de Juan que Cristo es desde la eternidad. Él es eterno. Por otro lado, Juan vino en un momento determinado. Cristo es el Verbo de Dios. Juan es un hombre mortal. Cristo es Dios mismo. Juan viene comisionado por Dios. Cristo es la luz. Juan el Bautista viene a dar testimonio de la luz. El propósito del testimonio del Bautista era que por medio de él todos creyesen. La intención de Juan el Bautista era que todos aquellos que oyesen su testimonio abrazaran a Cristo
por medio de una fe viva y genuina. Se nos dice en el versículo 9, con respecto a Cristo, lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz que ilumina a todo hombre. Sin duda, Cristo derrama sobre todo ser humano la luz de la razón y de la conciencia. Especialmente Cristo ilumina a todo hombre que escucha, que oye el mensaje del Evangelio. Es decir, Cristo imparte cierta comprensión en los asuntos espirituales a todos aquellos que oyen el mensaje del Evangelio, aunque muchos no reciban el mensaje de salvación. Esta luz verdadera que es Cristo vino al mundo, expresa el texto. El Verbo eterno vino a este mundo, entró en el tiempo y en el espacio con una misión salvífica. El creador del mundo, el creador de los hombres, vino a este mundo, vino a esta tierra para buscar al ser humano perdido. Así lo expresa el evangelista Lucas en su Evangelio, capítulo 19, versículo 10. Pero el texto nos enseña que el mundo no conoció a Cristo. Él vino a la casa de Israel, pero los judíos, en su mayoría, no le conocieron, no le reconocieron como el Mesías prometido, más bien lo rechazaron como Mesías y Salvador. Es importante tener en cuenta, estimados hermanos, que en la Palestina del siglo I habían varias interpretaciones con respecto a la misión del Mesías. Por ejemplo, una de las interpretaciones más destacadas y más extendidas en Palestina, en aquel contexto, era la idea de un Mesías monárquico, político-militar, que aplastara al imperio romano y vindicara a la nación de Israel. Los judíos de aquella época no esperaban a un Cristo humilde y sufriente. Esperaban a un político, a un rey militar que aplastara a Roma. Pero evidentemente Cristo vino a salvar. En su primer advenimiento, Cristo vino a redimir al hombre perdido. Sin embargo, la nación de Israel no entendió esto. No conoció al Señor. La nación rechazó a su Salvador. Pero notar lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es tremendo, estimados hermanos. Aquellos que le recibieron como Señor y Salvador, aquellos que pusieron su fe en Él, se les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. En el día de hoy, queridos amigos, en el día de hoy también Dios sigue salvando al ser humano, a todos aquellos que creen en Cristo y lo reciben como Salvador. El Dios de toda gracia le da el don, el derecho de ser hijos suyos. Y esto no es una obra humana, como expresa el texto. El texto utiliza algunos hebraísmos, expresiones propias de la cultura hebrea. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Estas frases son hebraísmos, lo cual indica que esto no es obra humana, sino divina. Cuando el hombre cree en Cristo, se produce en él un nuevo nacimiento producido, realizado por el Espíritu Santo de Dios, en donde el Espíritu imparte una vida nueva
al creyente en unión vital con Jesucristo. En ese momento, el creyente viene a ser hecho hijo de Dios. Y todo esto es obra de Dios, obra de la gracia divina. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.